Bueno, aquí vamos a resolver otro ejercicio también con carguita repartida, pero a diferencia del ejercicio anterior, esta carga ya está hacia el lado derecho, es decir, más próximo a B. El anterior ejercicio estaba más próximo a A. Bueno, el procedimiento es el mismo, simplemente tenemos que estar pendientes de cuánto es el dato de Q y en cuánta longitud está afectando. En este caso está afectando en 450 y la viga tiene 6 metros de longitud. Entonces, trazamos las dos diagonales como tenemos acá y encontramos la concentración de carga que se grafica en el centro de gravedad. La concentración de carga no es más que utilizar el área de la figura, que es un rectángulo. Entonces 150, que es el dato de Q y es el dato de la altura, por la base, que sería 450, donde está accionando toda la carguita. 150 por 450 nos da 675. Y las unidades es porque kilogramos sobre metro se anula este metro de acá abajo en el denominador con el metro de la longitud. Y por eso nos da 675 kilogramos. Listo, como ya tenemos la concentración de carga, que es lo más importante, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y para realizar el diagrama de cuerpo libre, lo más importante es la distancia de estas concentraciones de carga respecto a A y respecto a B. Entonces, como esto es 450, la base del rectángulo, la mitad sería 225 y 225. Y fíjense, nuevamente el trabajo a escala me ayuda bastante. Cada una de estas flechitas están a 0,50. Entonces aquí sería 1, 2, 25 y este lado 1, 2, 25. Bueno, entonces 2,25, que es la mitad, más 1,50 sería 3,75. Y por este otro lado, como la carguita termina justo donde está el apoyo B, sería simplemente 2,25. Entonces estas distancias son importantes. Y entre estas dos, 3,75 más 2,25, tienen que sumar la luz o la distancia total de A a B, que sería 6. Eso también tienen que verificar. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de cuerpo libre correctamente realizado y aplicamos las ecuaciones. Entonces, RHB, como es la única fuercita en la horizontal, es 0. Pasamos a momentos en A. Tenemos a partir de este punto. Concentración de carga por la distancia 3,75, de acá, menos RB por la distancia 6. Realizamos las operaciones que ya conocemos y RB nos da 421.875. En este ejercicio, y esto voy a recomendar para que no tengan dificultades con el redondeo, cuando el tercer dígito sea 5, van a tener esta dificultad que a veces me cuesta que se entienda. Entonces aquí deberíamos redondear en 88. Pero como RA posteriormente también nos va a salir con el tercer dígito 5, vamos a tener el problema de un decimal 0.01 cuando estemos sacando la verificación. Entonces por eso les voy a pedir que si hay algún ejercicio que no es muy común, que el tercer dígito sea 5, entonces manejemos 3 decimales como lo vamos a hacer en este ejercicio. ¿Para qué? Para que no tengamos dificultades, sobre todo en cerrar correctamente en la verificación y esto no afecte a los siguientes resultados. Bueno, por otro lado, hacemos la sumatoria de momentos a partir de B, que sería menos la concentración de carga por 2,25 más RA por 6. Entonces realizamos las operaciones y tengo que RA es 253.125. Entonces, en este caso, como en mi diagrama de cuerpo libre, la concentración de carga está más próxima a B porque está a 2,25 y hacia RA está más lejana a 3,75, RB debería ser mayor a RA. Y eso se cumple. RB es 421 y decimales y RA es 253. Entonces, verificamos de todas formas, la concentración de carga es 675, RA es 253.125, más RB 421.875 y exactamente cerramos en 675. Fíjense que si hubiésemos esto redondeado RB a 488, vamos a hacer aquí la práctica,
y de esta manera 253.13 también sería, porque este es 5.13. Aquí ya estaríamos teniendo 675.01, que si bien parece no ser mucho, en los datos posteriores va a ir afectando. Entonces, por eso les había indicado de que cuando tengamos el tercer dígito 5 en ambos casos, entonces manejemos con 3 decimales. ¿Para qué? Para no tener esa diferencia, sobre todo en la verificación, y esto se arrastre a posteriores resultados. Bueno, empezamos entonces en el corte a 0 y este va a ser el último ejercicio donde toquemos el corte 0. Entonces sabemos que empezamos en 0 y el valor después de RA, porque hacemos dos análisis por esfuerzos cortantes, es el mismo valor de RA, que es 253.125. Y para las ecuaciones de momento, el valor de RA, que es 253.125 por la distancia 0. Entonces es lo primero que graficamos. Aquí vamos a ayudarnos. La distancia es 0, empezamos en 0 y el siguiente valor es el valor de RA. Y el momento siempre es 0. Bueno, pasamos al corte a la distancia 1 metro. Entonces, en 1 metro, ¿qué vemos? Y podemos ayudarnos de nuestro grafiquito. En 1 metro, estamos cortando aquí. Solo estamos visualizando esto, no hay carga. Porque no nos olvidemos que la carga, decíamos en este ejercicio, está más próximo a B. Y hasta 1, que sería hasta acá el corte, no tenemos carga todavía que se está cortando. Es decir, la viga está vacía. Entonces 1 metro y el diagrama de cuerpo libre es este. Las ecuaciones para esfuerzos cortantes solo es el valor de RA, porque solo eso tenemos en el diagrama de cuerpo libre, que sería 253.125. Y para momentos, simplemente el valor de RA le multiplicamos por 1. Entonces sería 253.125 por 1. Estamos en el mismo valor. Entonces acá tomamos en cuenta eso. 253.125 en la distancia 1 y momentos 253.125 también. Ahora, el siguiente corte debería ser a 2 metros porque estamos cortando cada metro. Pero vamos a hacer el corte a 1.50. ¿Por qué a 1.50? Y este es un factor muy importante. Porque a 1.50 está iniciando mi carga. Esto era 1.50 y esto es 4.50. Entonces, este es otro aspecto que tenemos que aprender. Donde inicie y donde termine una carga repartida, tenemos que realizar el análisis de los cortes. Entonces, por eso estamos realizando el corte a 1.50, porque 1.50 inicia mi carga. Entonces, hasta 1.50 voy a ver solo esto, ¿no? Nuevamente viga vacía. Pero es importante ese valor, sobre todo en momentos. Entonces hacemos nuestro corte a 1.50, vemos la viga vacía, cortando 1.50. No hay un antes y un después, eso por favor no vamos a mezclar datos porque, como les menciono, estamos haciendo el corte a 1.50 sobre todo por el valor de momento. Entonces, en Q van a evidenciar que como no hay nada que modifique el estado de mis cargas, de mis esfuerzos cortantes, simplemente en el diagrama de cuerpo libre tengo el valor de RA, que es 253.125. Se sigue manteniendo constante el valor. Y para momentos iba a cambiar, porque es RA por 1.50. Aquí nos hemos olvidado actualizar eso, pero aquí sí está. Entonces sería 253.125 por 1.50. Y eso me da 379.69. Y sobre todo por este valor es que estamos haciendo este corte a 1.50, ¿no? Entonces tomamos en cuenta eso. Y acá efectivamente vamos a graficar eso. Entonces tenemos a 1.50 el valor de Q, 253.125, y el valor para esfuerzos cortantes es 379.69 para momentos. Para esfuerzos cortantes era 253. Entonces, sobre todo por ese valor de momento es que necesitamos hacer el análisis para momentos y esfuerzos cortantes.
El siguiente corte, respetando esta lógica de hacer los cortes a cada metro, sería a los 2 metros, ¿no? Y en los 2 metros, si estamos trabajando correctamente escalita, vemos hasta aquí era 1 y hasta aquí sería 2. Entonces a 2 metros, como la viga vacía es 1,50, solo estaría cortando 0,50 de base de la carga. Eso está acá, ¿no? Entonces especificamos que estamos cortando 2 metros y marcamos que solo es 0,50 de base de la carguita de 150. Entonces realizando el diagramita de cuerpo libre, trazamos las dos diagonales de esta carguita y su centro de gravedad está acá. Y ahí graficamos la concentración de carga a 0,50. Sería 150, la altura por la base es 0,5, me da 75 kilogramos, ¿no? Entonces, para esfuerzos cortantes tengo RA, que sería 253.125, menos la concentración de carga 75, que eso me da más 178.125. Voy a seguir trabajando con 3 decimales porque RA está con 3 decimales. Y para momentos tomo en cuenta las mismas fuerzas, solo que adiciono distancias. RA está a la distancia de 2 metros porque estamos haciendo el corte a 2, y menos la concentración de carga. Como es una concentración de carga de un rectángulo, la mitad sería de su base, que es 0,50, 0,25. Vuelvo a reiterar, si trabajamos a escalita, yo estoy trabajando 1 centímetro cada metro, es equivalente a cada metro. Efectivamente, esto si medimos con regla va a ser 0,25. Entonces RA es 253.125, concentración de cargas menos 75, multiplicamos y me da el momento a 2 metros 487.5. Y es lo que vamos a graficar en nuestro diagrama de esfuerzos cortantes y momentos, ¿no? Entonces tenemos a la distancia 2 acá en esfuerzos cortantes 178.125, ya estamos decreciendo, siempre en pendiente de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y en momentos a 2 metros hemos hallado 487.5. Listo, vamos avanzando entonces en nuestros cortes. Hemos hecho a 2 metros, ahora pasamos a 3. En 3 metros ya estamos cortando 1,50 de base de carga, porque 1,50 estaba como viga vacía. La misma lógica, el mismo criterio, trazamos las dos diagonales, encontramos el centro de gravedad gráfico y ahí representamos a la concentración de carga. Esa concentración de carga sacamos de la multiplicación de la altura por la base. 150 por 1,50 me da 225 kilogramos. Entonces, para esfuerzos cortantes serían más RA menos concentración de carga. Entonces sería 253.125 menos 225. Esto me da en esfuerzos cortantes a 3 menos 28.125. Ya estamos pasando a los valores negativos en la distancia 3. Y para momentos ponemos nuestras cotitas. Como estamos cortando a 3, sería RA por la distancia 3 y la concentración de carga por la distancia, la mitad de su base, que es 1,50, sería 0,75. Entonces sería RA, que es 253.125 por 3, menos la concentración de carga, que es 225 por 0,75. El momento a los 3 metros es 590.625. Entonces vamos a graficar eso a la distancia 3. 1, 2, 3, acá. Entonces tengo acá, no estoy yendo a los valores negativos todavía acá, estoy con los datos erróneos porque el valor mayor es 253, ¿no? Entonces seguimos en positivo y eso tenemos en nuestros datos de los resultados. Más 28.125 y en momentos 590.625. El momento a 3. El corte a 4. Bueno, en el corte a 4 tengo a la concentración de carga que surge del centro de gravedad. Trazando las dos diagonales,
grafico el centro de gravedad y ahí está la concentración de carga. 150 el dato de Q por 250 que es su base, 375 es la concentración de carga. Entonces, para esfuerzos cortantes sería RA menos concentración de carga. Y eso tengo como valor 121.875 para esfuerzos cortantes a 4 metros. Y momentos, las mismas fuerzas multiplicadas por su distancia. RA por 4. Y la concentración de carga, como la base era 250, la mitad sería 1,25. Entonces sería menos 375 por 1,25. Bueno, vamos a actualizar este dato y ese valor de momento en 4 nos da 543.75. Entonces graficamos eso a 1, 2, 3 y 4. En esfuerzos cortantes menos 121.875 y en momentos 543.75. Pasamos al corte a 5, entonces ya estamos con 350 de base de la carguita que se está cortando, porque aquí tenemos 1,50 de viga vacía. Trazamos las dos diagonales, encontramos el centro de gravedad y ahí representamos a la concentración de carga. 150 por 350 me da 525. Y las ecuaciones para esfuerzos cortantes serían 253.125 el valor de RA menos la concentración de carga 525. El valor de esfuerzos cortantes en 5 es menos 271.875. Y las ecuaciones para momentos, las mismas fuerzas, RA y concentración de carga por sus distancias. RA, la distancia es 5 y la concentración de carga, como su base era 350 de la carga total, la mitad es 1,75. Entonces vamos a realizar esas distancias y reemplazamos los valores. La concentración de carga es 525, RA 253.125. El momento, la distancia 5 es 346.875 y es lo que graficamos. En 5, ya que es el último valor que estamos realizando, en esfuerzos cortantes menos 271.875 y en momentos 346.875. Listo. Y por último, aunque no es totalmente necesario, porque si asumimos que en la graficación solo deberíamos cumplir con la magnitud de RB en signo negativo y cerramos en 0 y en momento también cerramos en 0. Pero para evidenciar esto vamos a hacer el corte 6. El antes de RB sería RA menos su concentración de carga. Y la concentración de carga también se modifica porque son 450 metros de base por 150, 675. Entonces RA, que es 253.125 menos 675, me llega al valor de menos 421.875, como el antes de RB. Y el después de RB, como RB tiene esta misma magnitud, solo que con signo positivo, entonces por eso cerramos en 0. Entonces, para ya no hacer este corte, lo único que tienen que graficar en este último punto, fíjense que el valor de RB es 421.875 y eso graficamos acá, menos 421.875, que es el valor de RB con signo invertido. Y luego cerramos en 0. Entonces, si recordamos eso, ya no necesitamos hacer este corte 6. Y los momentos solo es para verificar que cerramos en 0. RA por 6 menos la concentración de carga que es 675 por la mitad de 450 que es 225 y cerramos en 0. Ahora vamos al gráfico y como ya tenemos todos los datos, nos damos cuenta que desde la distancia 3 hasta la distancia 4 estamos pasando de los valores positivos a los negativos. El valor de esfuerzos cortantes en 3 nos ha dado más 28.125 y el valor en 4 ya nos da menos 121.875. Entonces, este puntito donde pasamos de los valores positivos a los negativos, Q en X es igual a 0. ¿No? Estamos pasando por el valor 0.
Y esa distancia, decíamos, o ese punto es importante porque ahí está el momento máximo. Ahora, también decíamos, este punto podemos llevarlo hasta arriba y hacer el corte hasta acá en la distancia X. Entonces, en este caso, X, como les decía en el ejercicio anterior, solo se va a llamar desde el inicio de la carga hasta donde está generándose ese valor en cero, que sería estito. Por eso acá estoy mencionando que solo esto se denomina X, ya que sabemos que esta distancia, que es la viga vacía, es 1,50. Entonces, nuestro corte se llamaría 1,50 metros más la distancia X. ¿Por qué? Porque tenemos este dato de la viga vacía ya conocida, que es 1,50. Y X, nuevamente vuelvo a reiterar, lo más fácil para que no se compliquen en las ecuaciones es que X simplemente sea la base desde donde se está cortando hasta donde inicia, ¿no? Que sería la base del rectángulo. Es lo más fácil. Todo esto también podía ser X, pero para sacar la concentración de carga, ahí a veces se complica. Entonces, por eso vuelvo a reiterar que X nos conviene que sea la denominación de la base de ese rectangulito o de la carguita. Entonces, trazamos las dos diagonales, encontramos el centro de gravedad y en el centro de gravedad representamos a la concentración de carga. La concentración de carga la obtenemos de multiplicar la altura o el dato de Q por la base, que sería 150 por X, 150 veces X. Y para esfuerzos cortantes tomamos en cuenta solo las fuerzas verticales, más área menos la concentración de carga en X. Y también recordamos que en ese punto Q en X es igual a 0. Entonces eso manejamos acá, por lo tanto nuestra ecuación va a ser igual a 0. Reemplazamos el valor de área y nuestra incógnita que es X está en negativo, pasa al otro lado, se vuelve positivo y para hallar X dividimos 253.125 entre 150, porque como está multiplicando pasa a dividir. Entonces acá X nos da 1.6875, pero vamos a manejar con 3 decimales. Con 4 ya se nos va a hacer muy largo. Entonces, redondeando, acá sería 1.688. 3 decimales para tener mayor precisión. Entonces, para momentos, como ya tenemos X, vamos a reemplazar. A momentos, las mismas fuerzas, solo que adicionamos distancias. Sería RA por su distancia, y aquí por eso es importante que solo X sea la base del rectángulo, porque esto ya sabemos que es 1,50. Y si graficamos a escala, que en este caso está a escala mi gráfico, cada flechita está a 0,50, hasta aquí sería 1,50. Entonces, si me dicen que X es 1.688, coincide con mi escala, ¿no? Porque hasta aquí es 1,50 y un poquito más sería 1,68 o 68,8. Entonces, RA sería 1,50 más la distancia X, menos la concentración de carga, como su base es X, la mitad sería X medios. Reemplazamos los valores, RA es 253.125, 1,50 más X, que sería aquí 1,50 más 1.688, menos concentración de carga, que es 150X por X medios. Reemplazamos, aquí estamos sumando, que ya esta distancia nos da 3.188 y X medios sería 0.844, trabajando también con 3 decimales. 150 por 1.688 me da 253.2 y multiplicando todo esto el momento máximo es 593.26 y es lo que hemos graficado acá, ¿no? 593.26, que ese es nuestro máximo valor. El más próximo era la distancia 3, que nos ha dado 590.625. Pero este valor en la distancia X tiene que ser nuestro máximo valor. Entonces, de esa manera, nuestros resultados finales serían estos, en los cuales, como ustedes van a ir presentando, no se olviden de poner el dato de X, ¿no? Aquí decíamos que era una incógnita, pero ya lo hemos hallado y X es igual a 1.688.
con todos los valores, los signos correspondientes, todo esto es positivo, todo esto es negativo. Y es importante también que ustedes generen el achurado para saber cuál es la envolvente de los diagramas. Entonces, lo que vemos acá es que si la viga estaba vacía, al igual que el otro ejercicio, el valor se mantiene constante. Y solo desde donde inicia hasta donde termina la viga, los valores van a ir generándose en una pendiente, en una única pendiente, porque es el mismo valor de Q. Entonces, y en momento, a partir de ese cambio de una constante horizontal a una línea inclinada, vamos a ver que hasta unos 50 esto va a ser una línea recta, y a partir de unos 50 los siguientes valores se van a ir cerrando en una línea curva. Ese es otro aspecto que tenemos que aprender. Entonces, si la viga está vacía, en esfuerzos cortantes es constante o horizontal, y en momentos es una línea recta inclinada. Y cuando tenemos carga en esfuerzos cortantes es pendiente, una línea recta de una única pendiente, y en momentos es una curva. Y como todos los valores de momentos nos ha dado positivo, el diagrama de tracciones se sigue repitiendo. Las fibras inferiores trabajan a tracción y el fierro va en esa parte como refuerzo.